Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos, un tema muy bonito, muy hermoso, que verán en muchas materias dentro de la carrera, no solamente, pues, en primer año, sino que, pues, a lo largo de, este, toda la carrera de la facultad, ¿no? Bueno, la carrera de medicina, durante la facultad, ya sea en bioquímica, en histología, en fisiología, en farmacología, en muchas materias verán esta materia, bueno, este tema. ¿Y cuál es este tema? Es, pues, transporte a través de la membrana. ¿Ok? Es un tema muy bonito, muy rápido, muy sencillo, que no nos dificultará o no nos tomará tanto tiempo. ¿Ok? Eh, Veamos primero. Para entender bien cómo funciona este transporte a través de la membrana, tenemos que conocer también a la membrana celular. Entonces, aquí vamos a poder ver una imagen de la membrana. ¿Ok? Esta va a ser nuestra membrana celular. ¿Para qué va a funcionar esta membrana? Esta membrana va a tener distintas funciones. Entre ellas va a ser delimitar la célula y proteger a la célula, dar estructura a la célula, va a darnos una comunicación intercelular, o sea, va a comunicarse con diferentes células, nos va a ayudar a la comunicación, va a funcionar como una barrera semipermeable y va a ser altamente selectiva, ¿ok? No todo va a poder atravesar la membrana. Esto será, pues, seleccionado por la misma. ¿Cuáles son los componentes de la membrana? Como aquí podemos ver, tenemos pues proteínas intermembrana, proteínas periféricas, tenemos también colesterol, tenemos eh, lípidos, también tenemos carbohidratos y lo más importante que le da estructura a la membrana, que son los fosfolípidos, ¿ok? Cada uno de estos es un fosfolípido, ¿ok? Estos fosfolípidos se van a agrupar en dos capas, una capa de aquí abajo que va a ver hacia el citosol, ajá, hacia el citosol, y la otra capa que va a estar acá arriba, ajá, que va a ver hacia pues el espacio extracelular. Ajá. Entonces vamos a decir que la membrana plasmática va a estar hecha de una bicapa fosfolipídica o una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué son los fosfolípidos? Los fosfolípidos básicamente son moléculas que le van a dar estructura a la membrana, así para no meternos en tanto detalle, y van a ser conformados de esta manera. Van a estar conformados por un grupo fosfato, ajá, un grupo fosfato, un grupo glicerol y dos cadenas de ácidos grasos. ¿Ok? Todo esto van a ser ácidos grasos. ¿Ok? Entonces el grupo fosfato va a ser este, el glicerol va a ser esto y los ácidos grasos van a ser estos. Un ácido graso va a estar saturado y el otro ácido graso va a estar insaturado. Ajá. Estos ácidos grasos van a formar la cola del fosfolípido. ¿Ok? Van a formar la cola. Y el fosfato, el grupo fosfato y el glicerol van a formar a la cabeza. ¿Ok? Estos también tienen distintas propiedades. La cabeza, como podemos ver en nuestra imagen de acá arriba, va a estar viendo hacia el exterior, ya sea de este lado o de este lado, ¿no? La cabeza ve hacia adentro o hacia afuera. Eso se debe a que la cabeza del fosfolípido es hidrofílica. Ujú. Es decir, que sienta atracción hacia el agua. Por eso es que se va a ir hacia los extremos, hacia donde hay agua. ¿Sí? Y la cola está hacia adentro. Ajá. Por lo que vamos a decir que es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir? Que pues se va a esconder del agua, ¿no? No le gusta el agua, entonces se va a esconder adentro. Es por eso que pues en nuestra bicapa de fosfolípidos vamos a tener a todas las cabezas aquí de este lado, igual todas las cabezas de este lado, y todas las colas atravesándose así. ¿Ok? Aquí, aquí, aquí. Entonces, ya conociendo a grandes rasgos la estructura de la membrana plasmática y sus funciones, vamos a ver otros dos conceptos. Estos otros dos conceptos serán los siguientes. Gradiente. Ajá. El gradiente, como tal, también podemos conocerlo
como gradiente electroquímico, dependiendo de lo que estemos hablando. Lo más correcto sería decir gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico o el gradiente va a ser la diferencia de concentración de una sustancia. ¿Ok? Esto lo podemos definir, o bueno, lo podemos dividir en dos, ya sea que sea a favor del gradiente o en contra del gradiente. Ajá. Esto en palabras sencillas, en palabras, pues, no tan, eh, no tan técnicas. ¿Por qué? Porque hablando también de iones o moléculas con carga, podemos decir que el gradiente electroquímico, se va a dar al gradiente como tal y pues a la carga neta de la membrana. ¿Ok? Pero pues en palabras muy sencillas, en términos rápidos, para entender de mayor forma el tema, vamos a decir que el gradiente se divide a favor del gradiente o en contra del gradiente. A favor del gradiente se refiere a que va a ir de donde hay más a donde hay menos. ¿Ok? De donde hay más a donde hay menos sin utilizar energía. ¿Ok? De donde hay más a donde hay menos sin utilizar energía. En este ejemplo tenemos el espacio extracelular y el espacio intracelular. Entonces en el espacio extracelular tenemos muchas bolitas moradas y se van a empezar a dirigir, estas bolitas van a empezar a moverse hacia adentro de la membrana, hacia el espacio intracelular. ¿Por qué? Por lo mismo de que el gradiente es a favor. Y se empiezan a mover hacia adentro. Empiezan a entrar. Y cuando hablamos de en contra del gradiente, vamos a decir que se va a mover de donde hay menos, a donde hay más. Es decir, que aquí en este ejemplo, en el espacio intracelular, tenemos menor cantidad de bolitas moradas y en el espacio extracelular tenemos mayor cantidad de bolitas moradas. Entonces, se van a mover de donde hay menos hacia donde hay más. ¿Ok? Entonces aquí se van a empezar a mover pues hacia el otro lado para definir qué es en contra o a favor. Eso de manera muy sencilla. Ajá. Ya habiendo revisado eso, vamos a revisar ahora sí, per se, el transporte de membrana. El transporte de membrana lo vamos a dividir en dos, en pasivo y en activo. Revisemos primero el pasivo. El pasivo, a grandes rasgos, va a ser en favor del gradiente de concentración y no va a requerir más bien, no va a requerir el uso de ATP. No requiere el uso de ATP. El transporte pasivo lo podemos dividir en dos, a su vez, en difusión simple y en difusión facilitada. La difusión simple se va a dar gracias a moléculas pequeñas, no polares y liposolubles. Entonces aquí tenemos una molécula, sus características es que es pequeña, es no polar y es liposoluble. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en este tipo de transporte, en la difusión simple? Sencillo, va, como es a favor del gradiente, de donde hay más a donde hay menos. Aquí afuera tenemos solamente una y acá adentro tenemos cero, por lo que se va a dirigir hacia adentro. ¿Ok? Aquí esta molécula se va a dirigir hacia adentro de la membrana, por lo que de estar aquí afuera va a pasar a donde hay, bueno, va a pasar hacia adentro, y por difusión. Va a atravesar la membrana sin ningún problema. Ejemplos de estas moléculas tenemos, por ejemplo, gases como el oxígeno o el dióxido de carbono. Son dos ejemplos muy, de los más, sencillos de ejemplificar. Aquí, el dióxido de carbono y el oxígeno atraviesan las membranas sin ningún problema, sin requerir energía, en favor de su gradiente, sin más complicaciones. Esa es la difusión simple. Ahora vámonos con la siguiente clasificación de pues el transporte pasivo, que es la difusión facilitada. La difusión facilitada la podemos dividir en en dos distintas maneras y a su vez en más. Primero, lo podemos dividir con proteínas de canal. Ajá. Las proteínas de canal se van a dividir en dos, ya sea que siempre estén abiertas o no reguladas, y las que van a estar reguladas por un voltaje o por ligando o mecánicamente.
Vamos a hablar primero de las que siempre están abiertas o no reguladas. Las proteínas de canal no reguladas van a permitir el paso de moléculas pequeñas, polares, hidrosolubles y de iones. Ajá. Permiten el paso de todas esas. Y pues sencillo, vamos a tener aquí a nuestra proteína. Imaginémosla como un tubo en la que va a estar así. Y adentro de ese tubo va a haber un pequeño canal por donde va a pasar nuestra molécula. Y entonces aquí tenemos, pues, así digamos que abierto el tubo para poder ver cómo va a pasar nuestra molécula. Entonces imaginamos que esta molécula, bueno, se encuentra ahí, afuera de la célula, de donde hay más gradiente. Ajá. Recordemos que como va en favor del gradiente es de donde hay más a donde hay menos. Aquí tenemos una, aquí tenemos nada. Entonces, esta molécula va a pasar por aquí, por la proteína, y va a entrar a la célula. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí pues tenemos el espacio extracelular afuera y el espacio intracelular adentro de la célula. ¿Ok? Entonces, de esa manera, sin ningún requisito, va a entrar nuestra molécula. ¿Ok? Por ejemplo, unos ejemplos de moléculas así pueden ser calcio, eh, sodio. Ajá. ¿Ok? Son ejemplos muy sencillos. ¿Ok? Hablando de iones en este caso, ¿no? Ahora, otro tipo de proteínas de canal van a estar reguladas por voltaje, ligando o mecánicamente. Puede tener una de esas tres regulaciones. ¿Ok? Van a ser moléculas, igual va a permitir el paso de moléculas pequeñas, polares, hidrosolubles e iones. ¿Ok? Va a permitir el paso de ese tipo de moléculas. En este ejemplo, vamos a tener aquí que nuestra proteína aquí va a estar cerrada. Como podemos ver, aquí está cerrada de este lado y está cerrada de este lado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a dar el ejemplo por voltaje. El voltaje de la membrana va a empezar a cambiar, digamos, va a empezar a hacerse más positivo. ¿Sí? Cuando se está haciendo más positivo, esa carga llega a la proteína, llega aquí a nuestra proteína, este cambio de carga, ese voltaje, llega y la va a abrir, va a pasar de estar así a estar así, se va a abrir. Y cuando se abre, va a permitir el paso, pues, de estas moléculas. ¿Sí? Va a permitir el paso de estas moléculas pues, al interior este, de la membrana. Ajá. Bueno, para que sea más, aquí va a pasar para acá. ¿Ok? Entonces, ese sería, pues, proteína de canal regulada por voltaje. Y pues si es por ligando, vamos a esperar un ligando. Mecánicamente, pues, igual tendrá otros estímulos, ¿no? Este ejemplo lo dijimos por voltaje. ¿Sí? Ahora, proteínas transportadoras. Las proteínas transportadoras van a ser más específicas para ciertos solutos y grandes. Ajá. Recalcando, las proteínas transportadoras también son un tipo de difusión facilitada. ¿Ok? Estas van a ser con moléculas más específicas y pues más grandes, moléculas más grandes. Un ejemplo de estos va a ser el GLUT. Igual, esto es muy esquemático, no representa exactamente el mecanismo, pero es para entender el tema. ¿Okay? Vamos a tener aquí los GLUT. Los GLUT los podemos conocer como transportadores de glucosa. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener una molécula de glucosa. ¿Okay? Entonces esta molécula de glucosa va a llegar y se va a insertar, digámoslo igual de manera muy esquemática, va a colocarse aquí en el GLUT. Va a llegar aquí al GLUT, al transportador de glucosa, o bueno, y una vez que llega hacia el GLUT, una vez que el GLUT detecta a la molécula de glucosa, ajá, una vez que el GLUT lo detecta, se va a abrir. Ajá, una vez que esta proteína lo detecta, va a cambiar su conformación
y la glucosa va a entrar a la célula. ¿Ok? En este ejemplo, estamos hablando pues de indiferenciadamente de un GLUT, de una proteína específica de glucosa, que cuando siente la presencia de glucosa va a entrar a la célula. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Igual hay muchos otros ejemplos sobre pues proteínas transportadoras. ¿Ok? Ahora, eso hablando de transporte pasivo. ¿Ok? Ahora pasemos al otro tipo de transporte, que va a ser el transporte activo. ¿Ok? El transporte activo va a tener como características que sí va a usar ATP, ajá, sí va a usar ATP, y va a estar en contra del gradiente, ajá, va a estar en contra del gradiente de concentración. Y al activo lo vamos a dividir en dos, el primario y el secundario. El primario va a ser más que nada por bombas, ajá, va a ser más que nada por bombas, y va a usar directamente ATP. El transporte activo primario, el ejemplo más conocido, el ejemplo más usado de todos, va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Okay? Es la bomba sodio-potasio ATPasa. El ejemplo más conocido de todos, abarcaremos cómo funciona esta bomba, eh, más específicamente porque eso sí es algo más preguntable pues en algún examen, ¿no? Primero, ¿qué es lo que va a hacer esta bomba? Va a sacar 3 sodios de la célula y va a meter 2 potasios a la célula. ¿Cómo lo va a hacer? De la siguiente manera. El primer paso es que el sodio que está aquí adentro va a entrar a nuestra bomba sodio-potasio ATPasa. Va a entrar aquí y se va a colocar en pues sus sitios activos, ¿no? En el sitio donde va a colocarse. ¿Ok? En el momento en el que entra nuestro sodio, va a llegar una molécula de ATP y esta molécula de ATP se va a hidrolizar y va a dejar, como se ve aquí en esta imagen, va a dejar un fosfato. ¿Ok? Va a dejar un fosfato. En el momento en el que se hidroliza el ATP, a pasarse a ADP, va a cambiarse la conformación de la bomba sodio-potasio. Entonces, de estar cerrado de este lado y abierto de este lado, se va a cerrar aquí y se va a abrir de este lado. ¿Para qué se va a abrir? Para que este sodio, una vez que se hidroliza, pues el ATP, deja un fosfato ahí, deja energía, se libere, se libera el sodio, se liberan las 3 moléculas de sodio, se liberan al cambiar la conformación de la proteína. Y en el momento en el que se liberan esos sodios, va a entrar el potasio que está fuera de la célula, extracelularmente. Van a entrar 2 moléculas de potasio a a la proteína, por lo cual va a estar así después, ¿no? Cuando entran se ve así. El potasio, aquí todavía está este fosfato hidrolizado. Para que entre ese potasio, lo que se va a hacer es liberar el fosfato, como se ve aquí, y cuando se libera ese fosfato, va a cambiar nuevamente la conformación de la proteína. Y ahora de estar abierto aquí, pues se va a cerrar. Ajá. Observen cómo está abierto y se cierra. Cambia la conformación a la conformación inicial que teníamos. Cuando se despega este fosfato de aquí, el potasio entra a la célula y el ADP se fosforila a ATP, ¿no? Vuelve a agarrar este fosfato que estaba aquí, el ADP que quedó, entonces el ADP se fosforila nuevamente a ATP, ¿ok? Y básicamente ese es el funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es un tipo de transporte primario. ¿Por qué? Porque utiliza directamente el ATP. Y pues recordemos también que va en contra del gradiente. Ir en contra del gradiente decíamos que era de donde hay menos a donde hay más, ¿no? Entonces, pues aquí habrá, adentro de la célula, habrá menos sodio y pues afuera habrá más sodio, ¿no? Y lo mismo con el potasio. Afuera de la célula habrá pues menos potasio y adentro habrá más potasio. ¿Ok? Para, para ir en contra del gradiente y pues el uso de ATP. Esa es la bomba sodio-potasio, transporte primario, transporte activo primario.
Ahora, la siguiente clasificación de transporte activo es el secundario. El secundario va a tener unas características interesantes. La primera es que no va a hidrolizar ATP directamente, ¿ok? Va a utilizar la energía generada por otro ion. Ajá. Es decir, que cuando nosotros tengamos a una proteína, aquí por ejemplo, y a un ion que quiera entrar, aquí, ese ion va a ocupar directamente ATP. Ajá. Pero, ajá, este ion que quiere entrar va a ocupar ATP. Y con la energía generada por ese ATP va a entrar otro ion al mismo tiempo. ¿Ok? Digamos que lo va a seguir a atrásito de él, como, no sé, algunos videos que salen por ahí, que circulan por ahí, en los que hay gente que se mete al metro, ¿no? Juntas, ¿no? Para no pagar dos pasajes con dos boletos, solamente paga uno y entran los dos al mismo tiempo. Entonces, es básicamente lo mismo. Ajá. Y igual, otra característica del secundario es que una sustancia se va a mover en favor de su gradiente, que ya habíamos dicho que cuando se mueven en favor del gradiente, pues es transporte pasivo. Entonces, ¿por qué este es activo? Es porque una sustancia sí se mueve en favor de su gradiente, pero la otra se va a mover en contra del gradiente. Ajá. Y eso ya lo vuelve un transporte secundario activo. Básicamente, la persona que no va a pagar su pasaje, igual con el ejemplo del metro, la persona que no va a pagar su pasaje, su boleto, es la que va a entrar en contra del gradiente y eh, esa es la que nos va a interesar en este tipo de transporte. No tanto la que va en favor del gradiente, sino la que va en contra. ¿Ok? Y el secundario lo podemos dividir en dos. Lo podemos dividir en simporte, que va a ser el paso de dos moléculas en la misma dirección. Ajá. Y en antiporte, que ahorita veremos el antiporte. Entonces, el simporte. El simporte, vamos a tener lo siguiente, con un ejemplo igual, sencillo, igual sin tanto tecnicismo, más bien es para entender el funcionamiento de esto. Tenemos, por ejemplo, a la SGLT1. Ajá. SGLT1 es igual una proteína que permite el paso de sodio y de glucosa. ¿Ok? No nos enfocaremos tanto en esta proteína, nada más en el ejemplo. La SGLT1 va a permitir el paso de sodio y de glucosa. El sodio va a ir en favor de su gradiente, como podemos ver aquí hay más y acá hay menos, y la glucosa, que es la que nos va a importar, va en contra de su gradiente. Aquí hay menos, como podemos ver, y aquí hay más glucosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, cuando entra el sodio, o bueno, cuando el sodio utiliza energía para poder entrar a la célula, la glucosa va a ocupar esa misma energía, se va a meter atrásito del sodio o junto al sodio y va a entrar igual a la célula. ¿Okay? Entonces, las dos moléculas entran a la célula por la misma proteína, utilizando, digamos, la misma energía, ¿no? El sodio utiliza energía para entrar y la glucosa entra luego, ¿no? Junto con él, sin requerir de más energía. Es por eso que no se hidroliza directamente ATP para que entre la glucosa, sino que entra junto al sodio. ¿Ok? Digamos que es como un uso indirecto de energía. ¿Ok? Es un uso indirecto. Eh, y el otro tipo de transporte activo secundario va a ser el antiporte, que el antiporte va a ser el paso de dos moléculas en direcciones contrarias. Aquí vamos a tener el ejemplo de esta proteína, que yo la encontré como intercambiador de sodio y calcio. El sodio va a entrar en favor de su gradiente a la célula, de donde hay más a donde hay menos. El sodio va a entrar en favor del gradiente y el calcio, ocupando la energía del sodio, la energía que ya ocupó el sodio para poder entrar, la va a ocupar para poder salir. Y va a ser en contra del gradiente, de donde hay menos a donde hay más. Por lo que igual, y bueno, se respeta la regla del antiporte, ¿no? Que son en direcciones contrarias, ¿no? El sodio está entrando, mientras que el calcio está saliendo.
direcciones contrarias. ¿Ok? Básicamente, eso sería todo de transporte de membrana a grandes rasgos. Eh, Igual podemos encontrar otros tipos de transporte, más que nada transporte activo, que se conocen como transporte vesicular. Pero eso es un tema más, más aparte. Y bueno, esas son las referencias que utilicé. El Guito Nijal, el Tratado de Fisiología Médica, 14ª edición. Esta página de internet, muy buena. Y pues el ROS, 8ª edición de Histología.